La chica extraterrestre corrió hacia el humano llorando. Por favor, sígueme a casa. Pero lo que vio le rompió el corazón. Los implacables hijos gemelos de Próxima Colony golpeaban los hombros sudorosos de Matthew Lawrence mientras éste descansaba contra el casco oxidado de un barco de carga abandonado. Sus músculos le dolían por pasar 12 horas cargando mercancía en el puerto espacial. Un trabajo honesto que pagaba lo suficientemente bien para un hombre de la Tierra que intentaba abrirse camino en la frontera. Matthew tomó un largo trago de su cantimplora, saboreando el agua tibia que aliviaba su garganta reseca. Las afueras del asentamiento de New Haven se extendían ante él. Una mezcolanza de estructuras prefabricadas y viviendas improvisadas donde humanos y una docena de especies alienígenas coexistían en lo que parecía armonía sobre esta roca polvorienta. Otro día, otro crédito, murmuró, pasándose una mano por su oscuro cabello. Después de 6 meses con Próxima, todavía se estaba adaptando a los días más largos y a la menor gravedad. La masa muscular extra que había desarrollado en la Tierra lo convirtió en una especie de anomalía entre la población humana de la colonia y en un objeto de fascinación para algunos de los residentes extraterrestres. El sonido de pasos rápidos interrumpió su ensoñación. Matthew se giró y vio una pequeña figura que corría hacia él, levantando bocanadas de polvo rojizo. A medida que la figura se acercaba, la reconoció como una joven Eyerin, de no más de 8 o 9 años según los cálculos humanos. Su pálida piel lavanda estaba manchada de suciedad y su delicado cabello blanco estaba enredado y enmarañado. Lo que más le impactó fueron sus ojos, grandes y almendrados, llenos de inconfundible terror. «Ay», dijo Matthew, enderezándose mientras ella se detenía de golpe frente a él. «¿Qué prisa tienes, pequeña?» El pecho de la muchacha se agitaba por el esfuerzo. Las lágrimas abrieron caminos limpios a través de la mugre de su rostro. Ella extendió sus pequeños dedos temblorosos y aferró su mano. «Por favor», jadeó entre sollozos, mientras su colgante traductor parpadeaba mientras convertía su lengua materna. «Por favor, sígueme a casa». Matthew se arrodilló a su altura, frunciendo el ceño. «¿Estás herido? ¿Qué ha pasado?» «Mamá no se despierta», susurró, tirando desesperadamente de su brazo. «Por favor, ayuda. Nadie más vendrá». Matthew dudó brevemente antes de asentir. «Dirígeme». La chica lo agarró con más fuerza mientras lo arrastraba por un laberinto de callejones estrechos entre viviendas destartaladas. Se aventuraron en una zona de la colonia que Matthew nunca había visitado. Un lugar donde los edificios parecían apoyarse unos contra otros, y el aire estaba cargado de especias desconocidas y residuos industriales. «¿Cómo te llamas?», preguntó Matthew mientras se apresuraban. «Neri», respondió ella sin mirar atrás. «Mamá me llama Ner». Se detuvieron ante una pequeña estructura encajada entre 2 edificios más grandes. La puerta colgaba torcida de sus bisagras y las paredes exteriores estaban remendadas con paneles metálicos desiguales. Neri dudó en el umbral, su pequeño cuerpo repentinamente rígido por el miedo. «Ahí dentro», susurró. Matthew le apretó suavemente el hombro. «Quédate detrás de mí». «De acuerdo». El hedor lo golpeó primero. Un olor dulzón y nauseabundo se mezclaba con descomposición y residuos químicos. El interior estaba oscuro, iluminado solo por la luz del sol que se desvanecía. A través de una ventana sucia. Mientras sus ojos se adaptaban, Matthew observó la miseria. Contenedores de comida desechados, muebles rotos e inyectores hipodérmicos dispersos cubrían el suelo. En el centro de la habitación yacía una mujer de la LRN, con la piel lavanda cenicienta y las extremidades desgarradas en ángulos antinaturales. Un fino hilo de líquido iridiscente se le había secado en la comisura de la boca. Cerca de su mano extendida, una tosca tubería hecha con componentes tecnológicos recuperados contaba una historia que Matthew ya había descifrado. «Sea», susurró, buscando un pulso que sabía que no tendría. La piel de la mujer estaba fría, sus pupilas fijas y dilatadas. Llevaba horas muerta.
Nerie lo empujó y se arrodilló junto al cuerpo. Madre, traje ayuda. Por favor, despierta. El corazón de Matthew se encogió dolorosamente en su pecho. Había visto esta escena desarrollarse en la Tierra, en los rincones olvidados de las megaciudades donde los opioides sintéticos se cobraban miles de vidas. Nunca esperó encontrar la misma tragedia en un mundo colonial con bioquímica alienígena, pero con los mismos resultados devastadores. Neri, dijo con dulzura, colocando una mano sobre su delgado hombro. Lo siento. Tu madre se ha ido. La niña lo miró con sus grandes ojos perplejos. Pero despertará. Siempre despierta. Esta vez no, pequeña. Matthew tragó saliva con fuerza para contener el nudo que se le formaba en la garganta. El rostro de Ner se arrugó. Intenté ayudarla. Hice todo bien. Me quedé callada cuando necesitaba silencio. Encontré comida cuando se olvidó. Su voz se redujo a un susurro. No he comido en 3 días. Matthew sintió que algo se rompía en su interior. Una presa de emoción que había construido desde que dejó la tierra. Tomó a la pequeña alienígena en sus brazos, su cuerpo aterradoramente ligero contra el suyo. Pecho. No es tu culpa, dijo con fiereza. Nada de esto es tu culpa. Mientras Nerie sollozaba contra su hombro, Matthew contempló la habitación miserable, con la rabia y la pena luchando en su interior. ¿Qué demonios se suponía que debía hacer ahora? Las autoridades coloniales la colocarían en algún tipo de sistema, probablemente con poco personal y sin los equipos necesarios para tratar con niños traumatizados, sobre todo con no humanos. Tengo hambre, susurró Neri, con la voz amortiguada por su camisa. Entonces te conseguiremos comida, respondió Matthew sin dudar. Y ya pensaremos en el resto después. Lo prometo. La sacó de aquella casa de la muerte hacia la luz mortecina del atardecer de Próxima sin ningún plan más allá de su siguiente paso, pero con la inquebrantable certeza de que no podía abandonar a esta niña a la indiferente maquinaria de la burocracia colonial. Matthew se sentó frente a Neri en un pequeño reservado en la esquina del punto de referencia estelar, un modesto restaurante que atendía a las diversas especies de la colonia Próxima. El dueño humano del establecimiento, Mac, había echado un vistazo a la pareja desaliñada, y sin decir palabra, les había traído 2 platos humeantes sin pedirle dinero. Nerie devoró su comida con la desesperada intensidad de quien realmente tiene hambre. Matthew la observó, con el apetito disminuido por el peso de los recuerdos que le oprimían la conciencia. Tranquilízate un poco, le aconsejó con suavidad. Te vas a enfermar. La chica hizo una pausa, con las mejillas color lavanda abultadas, y asintió antes de obligarse a tomar bocados más pequeños. Sus grandes ojos recorrieron el restaurante, observando a los diversos clientes alienígenas con cautelosa curiosidad. ¿Qué pasa ahora?, preguntó entre su traductor colgante convertía sus suaves clics y trinos en inglés estándar. Matthew se pasó una mano por el pelo. Necesito informar a la autoridad colonial sobre lo sucedido. Tendrán procedimientos para que ningún tenedor de Ner caiga ruidosamente sobre la mesa. Me enviarán al Centro de Integración Juvenil. Tavi, de mi grupo de aprendizaje, fue allí cuando sus padres murieron. Ella dijo que los cuidadores son malos con él y los niños. Matthew frunció el ceño. Estoy seguro que no lo harían. La obligaron a dormir en la sección fría porque su temperatura corporal era diferente, insistió Nerie. Y no le permitieron tener una alimentación adecuada. Ella se enfermó. El familiar ardor de ira se encendió en el pecho de Matthew. Había visto una insensibilidad institucional similar en la Tierra. Lo había experimentado de primera mano después de que sus padres murieran en el derrumbe arqueológico de Chicago cuando tenía 11 años. 3 años en el sistema de rehabilitación juvenil de América del Norte le habían enseñado exactamente lo poco que a las burocracias les importaban los niños individuales. Por favor, no me hagas ir allí, susurró Neri, sus grandes ojos brillando. Termina tu comida, dijo Matthew en voz baja. Ya encontraremos una solución. Mientras Neri volvía a su comida,
La mente de Matthew repasaba rápidamente las opciones. Tenía un pequeño apartamento en el sector humano, apenas lo suficientemente grande para él, y mucho menos para un niño con necesidades biológicas diferentes. Sus ahorros eran modestos y su conocimiento de la fisiología erana era inexistente. Pero la alternativa: estás en un problema. No, hijo. Matthew levantó la vista y encontró a Max de pie junto a su mesa, limpiándose las manos en un delantal manchado. El rostro curtido del hombre mayor no reflejaba juicio alguno, solo una preocupación consciente. Solo estoy ayudando a un niño que lo necesita, respondió Matthew con cautela. Mac asintió. Niña Eloan de unos 8 años, estándar por su aspecto. Mamá probablemente estaba a la deriva. ¿No? Matthew se tensó. ¿Cómo es que has estado viendo más casos últimamente? Las cosas desagradables afectan su sistema nervioso de manera diferente al de los humanos. M miró a Neri, que estaba concentrada en raspar los últimos trozos de su plato. Las autoridades coloniales estaban abrumadas. Sus centros de detención para jóvenes extranjeros son una auténtica vergüenza. Entonces escuché que Max se inclinó más cerca. Mira, no sé qué estás planeando, pero si estás pensando en ayudarla tú mismo, tendrás que solicitar una tutela de emergencia. Hay una mujer en el complejo administrativo. Narvas trabaja en servicios familiares de especies internas. Dile que te envía Max. Matthew estudió al hombre mayor. ¿Por qué nos ayudas? Una sombra pasó sobre el rostro de Max. Perdí a mi hija en el desastre minero de Titán. Dejó atrás a 2 nietos medio marcianos. El sistema los habría separado si yo no hubiera luchado como el demonio. Se enderezó. Los humanos cuidan de los suyos, y a veces eso significa cuidar también de los demás. Después de que Max se alejó, Matthew sintió la mirada de Ner sobre él. ¿Qué es la tutela de emergencia? Ella preguntó. Significa que sería responsable de ti hasta que Matthew se desvaneciera. La enormidad de lo que estaba considerando de repente lo abrumó. Hasta que encontremos algo permanente. ¿Podría quedarme contigo? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. Simple pero increíblemente complejo. Matthew había llegado a Próxima para escapar de su pasado, no para asumir la responsabilidad de un niño, especialmente de un niño alienígena con necesidades que apenas entendía. Sin embargo, al mirar la expresión esperanzada de Ner, sintió que algo cambiaba dentro de él. Vamos paso a paso, dijo finalmente. Primero, necesitamos hablar con este Narabos. El complejo administrativo colonial se alzaba sobre la plaza central de New Haven. Sus superficies brillantes contrastaban marcadamente con la estructura utilitaria que lo rodeaba. Matthew se acercó al imponente edificio con la pequeña mano de Ner agarrada a la suya, luchando contra la aversión instintiva a la autoridad que había estado arraigada en él desde la infancia. En el mostrador de recepción, un empleado humano con aspecto de pizarra apenas levantó la vista de su terminal. ¿Propósito de la visita? Necesito hablar con Narabos en servicios familiares de especies internas. Es urgente. Los ojos del empleado se dirigieron a Neri y luego volvieron a mirar a Matthew. ¿Parentesco con el menor? Matthew dudó. La encontré. Su madre ha fallecido. Formulario 37B para informar sobre mineros extranjeros no acompañados. Terminal 3. El empleado hizo un gesto vago hacia una serie de pantallas. No quiero denunciarla. Quiero solicitar una tutela de emergencia. Las cejas del empleado se levantaron. Esto es inusual, especialmente para una niña Eyerin. ¿Narabos está disponible o no? Matthew exigió. Su paciencia se estaba agotando. El empleado suspiró y golpeó su consola. Nivel 4, oficina 4112, pero sin documentación previa. Estás perdiendo el tiempo. Mientras se alejaban, Neri apretó la mano de Matthew. ¿Estás enojado? Matthew se obligó a relajar su mandíbula apretada. A ti no. A veces la burocracia solo me recuerda cosas que preferiría olvidar. ¿Cosas malas?, preguntó su traductor, luchando con el matiz.
Cosas que me hicieron ser quien soy, respondió Matthew, entrando en el ascensor. En la suerte y en la desgracia. La oficina 412 era más pequeña de lo que Matthew esperaba. Las paredes están revestidas con pantallas holográficas que muestran familias de especies mixtas. Humanos con diversas parejas y niños extraterrestres. Detrás de un escritorio repleto de tabletas de datos estaba sentada Narabos, una mujer de unos 40 años con cabello gris acero cortado corto y ojos inteligentes que evaluaron a Matthew y Neri en el momento en que entraron. «Max te envió». Ella afirmó en lugar de preguntar, haciéndoles un gesto para que se sentaran. «Tiene la costumbre de encontrar perros callejeros». Matthew se irritó ante el término, pero mantuvo su expresión neutral mientras guiaba a Neri hacia una silla. «Su nombre es Neri. Su madre murió de una sobredosis y no tiene a nadie más». La mirada de Nara se suavizó mientras miraba al niño Ayuran. «Lo siento mucho por tu pérdida, pequeña». Presionó una secuencia en la consola de su escritorio y un pequeño cajón se abrió. «¿Te gustaría un stick nutritivo? Está formulado para la fisiología de los recados». Neri miró a Matthew, quien asintió con gesto alentador. Ella tomó el bocadillo ofrecido y susurró gracias. «Entonces», dijo Nara, volviendo su atención a Matthew, «¿quieres la tutela de emergencia de un niño Ayuran? ¿Tienes idea de lo que estás pidiendo? Sé que no será fácil. Será casi imposible». Nara interrumpió. «Las erinas tienen necesidades biológicas específicas. Su desarrollo emocional sigue patrones diferentes a los de los niños humanos. Sus expectativas culturales». Ella negó con la cabeza. «Y eso es antes de llegar a la Sociedad de Preservación de Eyerin, que luchará con uñas y dientes contra cualquier guardián humano». Matthew se inclinó hacia adelante. Ella vivía en la miseria con una madre adicta. ¿Dónde estaba entonces esta Sociedad de Preservación? Nara admitió que tenía razón. Pero son políticamente poderosos y argumentarán que Neri pertenece a su especie. ¿Y qué quiere Neri?, Matthew preguntó, mirando a la niña que mordisqueaba tranquilamente su barra nutritiva. La expresión de Nara cambió sutilmente. «Eres diferente de lo que esperaba. La mayoría de los solicitantes de tutoría de emergencia buscan la remuneración, no preguntan sobre las preferencias del niño». Ella lo estudió más cuidadosamente. «¿Qué interés tiene usted en esto, señor Lawrence?» «Mateo Lawrence. Y yo no tengo ninguna participación. Ella pidió ayuda y estoy tratando de dársela». Nara golpeó el escritorio con su lápiz. «Señor Lawrence, hay algo más que debe saber. La madre de Ner, Elarn, fue marcada en nuestro sistema». Ella bajó la voz. «La seguridad colonial cree que ella estaba involucrada en el comercio de deriva». Matthew se tensó. «¿Involucrado? ¿Cómo?» «Posiblemente como mensajero. Drift es fabricado por un cártel dirigido por una coalición de contrabandistas Bexari y Krelch. Se dirigen a poblaciones vulnerables, especialmente en los sectores extranjeros». Nar miró a Neri, que parecía absorta en su bocadillo, pero cuyas grandes orejas se habían inclinado ligeramente en su dirección. «Si ella supiera algo valioso. ¿Crees que Ner podría estar en peligro?», concluyó Matthew, con sus instintos protectores despertando. «Es una posibilidad que no podemos ignorar». Nara dudó. «También está el asunto de tus cualificaciones. ¿Sabes algo sobre la cultura o la fisiología Ernen?». Matthew negó con la cabeza a regañadientes. «Nada más allá de lo básico. Entonces necesitarás un enlace cultural. Alguien de la comunidad de Erin que pueda guiarte». Los dedos de Nar bailaron sobre su consola. «Hay una educadora cultural Erin llamada Telavin que trabaja con familias interespecies. Es tradicional pero justa. ¿Ayudará a un humano? Cree en lo que es mejor para el niño, independientemente de la especie». La consola de Nara sonó. «Le he enviado tu información». «Sí, y es un gran sí. Hablas en serio sobre esto. Necesitarás reunirte con ella de inmediato». Matthew sintió la pequeña mano de Ner deslizarse en la suya. «Hablo en serio.
Nara los estudió un largo momento antes de asentir. Entonces procesaré la emergencia. Solicitud. Te otorga 72 horas de tutela provisional mientras evaluamos la situación. Miró fijamente a Matthew con severidad. Durante ese tiempo, deberás demostrar competencias básicas en L y cuidado infantil, conseguir alojamiento adecuado y pasar una verificación de antecedentes. Mis antecedentes pueden ser complicados, admitió Matthew. Los de todos lo son, respondió Nar con una leve sonrisa. Lo que importa es quién eres ahora. Le entregó un chip de datos. Contiene autorización temporal e información básica sobre las necesidades de Lauren. Tala se pondrá en contacto contigo en 1 hora. Mientras se levantaban para irse, Nara añadió, una cosa más, señor Lawrence, si hay alguna conexión entre el ARN y el cártel Drift. Ten cuidado. No es gente de la que quieras llamar la atención. Fuera del complejo administrativo, Matthew sintió el peso de su decisión sobre sus hombros. Neri lo miró. Sus grandes ojos reflejaban la iluminación artificial de la colonia. ¿Ahora eres mi guardián?, preguntó. Temporalmente, respondió Matthew. Todavía tenemos mucho que resolver. Su comunicador sonó con un mensaje entrante. Coordenadas para una reunión con el BIN en un lugar del distrito Ayore. Vamos a encontrarnos con alguien que pueda ayudarnos a entendernos mejor, explicó Matthew, guiando a Neri hacia la estación de tránsito. El distrito Ayuran contrastaba marcadamente con el utilitario sector humano. Las estructuras se curvaban orgánicamente, sus superficies adornadas con patrones bioluminiscentes que latían suavemente a la luz del atardecer. Matthew se sintió visiblemente fuera de lugar entre los esbeltos habitantes de piel lavanda que lo observaban con manifiesta curiosidad. Neri, sin embargo, caminaba con la cabeza alta por primera vez desde que la conoció. Huele a hogar, dijo en voz baja. Las coordenadas los llevaron a un pequeño centro educativo. Dentro, una mujer alta con elaboradas marcas plateadas en su piel lavanda esperaba, con una postura rígida en señal de desaprobación. Así que, dijo Bean, mientras su traductor convertía su lenguaje musical en un estándar de precisión. Eres la humana que presume de cuidar a uno de nuestros hijos. No presumo nada, respondió Matthew con serenidad, sosteniendo la mirada severa de Theo Bean. Intento ayudar a un niño que no tiene a nadie más. El rostro plateado de la educadora permaneció impasible, pero sus membranas auditivas vibraron levemente, una sutil señal que Matthew no pudo interpretar. Lo rodeó lentamente, sus ondulantes ropas susurrando contra el suelo pulido. Los humanos, dijo, una palabra cargada de historia, siempre creen que sus intenciones justifican sus acciones. Se arrodilló a la altura de Ner, hablando en su lengua materna. Clics y trinos musicales que eludían los traductores. Neri respondió vacilante, sus pequeñas manos haciendo gestos elegantes que complementaban su discurso. La conversación continuó durante varios minutos mientras Matthew permanecía incómodamente a su lado, completamente excluido del intercambio. Finalmente, Tiachá se levantó. Neri me dice que has sido amable, que prometiste comida y seguridad cuando otros la ignoraron. Sus grandes ojos iridiscentes se entrecerraron, pero la amabilidad por sí sola no es suficiente. Un niño encantador tiene necesidades que un humano no puede comprender intuitivamente. Entonces enséñame, dijo Matthew simplemente. La cabeza de Tela ladeó, el gesto acentuando la elegante curva de su cuello. No es tan simple como unas pocas lecciones. Humano. Biología, nuestros imperativos culturales, nuestras prácticas espirituales. Estos son la base del desarrollo de un niño. Aprendo rápido. ¿Y tú? El tono de Tela se endureció. Entonces, comencemos. Primera prueba. Neri necesita un sustento adecuado a su fisiología. Tienes 1 hora para conseguir una cena Ellerín adecuada sin ayuda. Me quedaré con ella. Matthew parpadeó. Me estás poniendo a prueba. ¿Esperabas un horario conveniente para tu educación cultural?
La boca de Thea se curvó en lo que podría haber sido diversión. Ser padres no ofrece tal lujo. Reconociendo el desafío por lo que era, Matthew asintió. 1 hora de cena Ellerin adecuada. ¿Alguna pista? Eso frustraría el propósito. Thea señaló la puerta. El reloj empieza ahora. Afuera, Matthew luchó contra una oleada de frustración. El distrito Ayuran se extendía a su alrededor. Su arquitectura orgánica y su señalización desconocida lo intimidaban repentinamente. No tenía ni idea de que constituía una comida adecuada, y mucho menos dónde encontrarla. Respirando hondo, se acercó a un anciano Ayuran que preparaba plantas bioluminiscentes fuera de una pequeña tienda. Disculpe, empezó Matthew. Necesito encontrar comida apropiada para la cena de una niña Ellerin. ¿Podría orientarme? El anciano lo miró con recelo. ¿Por qué necesitaría un humano tal información? Cuido a una niña huérfana, explicó Matthew, consciente del paso de los minutos. Es complicado. Algo en su expresión debió transmitir su sinceridad porque el comportamiento de los ancianos se suavizó ligeramente. 2 calles al este, busque el establecimiento con patrones de luz azul. Dile a Marin que Paul te envía. Matthew le dio las gracias y se apresuró a recorrer las sinuosas calles, atrayendo la curiosidad de los transeúntes seranos. Encontró la tienda más parecida a un pequeño invernadero que a un almacén según los estándares humanos, y fue recibido por una joven eran con intrincadas marcas azules. Paul me envía, dijo Matthew sin aliento. Necesito una cena adecuada para una niña Erin. La sorpresa de Marin era evidente, pero hizo preguntas prácticas sobre la edad de la niña y las marcas del clan antes de reunir una colección de artículos. Frutas fosforescentes, lo que parecían ser tubérculos ricos en proteínas y un pequeño recipiente con un líquido transparente que olía ligeramente a canela. El néctar debe calentarse exactamente a la temperatura corporal, indicó, mientras Matthew pagaba con su chip de crédito. Demasiado caliente o frío causará molestias digestivas. ¿Cómo sé cuándo es el momento adecuado? Marin dudó, luego extendió la mano para tocarle la muñeca. Así, cuando se siente como el punto de pulso de tu piel. Matthew asintió, agradecido por la instrucción específica. Gracias. Estás haciendo algo inusual, observó Marin, pero no sin precedentes. Hubo un médico humano durante la plaga de Próxima que salvó a muchos niños ayuranos cuando nuestros propios sanadores se habían dado por vencidos. Con la comida cuidadosamente empaquetada, Matthew regresó al centro educativo con 12 minutos de sobra. Tela observó con ojo crítico mientras se lo organizaba. La comida según las instrucciones de Marin, calentando el néctar con un pequeño elemento calefactor que ella le proporcionó. Buscaste ayuda, señaló Tela, observando la presentación. Busqué información, corrigió Matthew. Hay una diferencia entre pedir consejo y esperar que otros resuelvan tus problemas. Un destello de lo que podría haber sido aprobación cruzó el rostro de Thea, una distinción que muchos no reconocen. Le indicó a Neri que comiera. La niña se acercó a la comida con cautela, mirando a los 2 adultos. Probó cada plato, su expresión se iluminó al saborear el néctar caliente. Es como lo hacía mi madre antes, dijo en voz baja. Thea asintió. Aceptable, humana. Has pasado la primera prueba, señaló una zona para sentarse. Mientras Neri come, hablaremos del segundo desafío. Mientras se sentaban, Matthew notó una pequeña pantalla holográfica en la muñeca de Tela. Un hombre ayurano sonriente y una mujer humana, ambos sosteniendo a un niño de piel lavanda entre ellos. ¿Tu familia?, preguntó. La mano de Tela se sacudió, desactivando la pantalla. La familia de mi hermana, corrigió, con la voz repentinamente tensa. Se casó con un diplomático humano. En contra de la voluntad de nuestros padres, en contra de mi consejo. Lo desaprobaste. Temí por ella, dijo Thea en voz baja. Las relaciones entre especies enfrentan dificultades.
Malentendidos culturales que parecen insignificantes se convierten en abismos con el tiempo. Sin embargo, ahora ayudas a familias como las suyas. La mirada de Tiachá se desvió hacia Ner. Mi hermana murió hace 3 ciclos. Su esposo humano continúa criando a su hija según nuestras costumbres a pesar de los desafíos. Me demostró que estaba equivocada. Su atención volvió a Matthew con más intensidad que antes. Pero él era excepcional. La mayoría de los humanos carecen de su dedicación. Yo no soy la mayoría de los humanos, dijo Matthew. Eso afirmas. Taylor se inclinó hacia adelante. Tu segunda prueba. Los niños Seerón requieren condiciones específicas para dormir. Debes preparar el alojamiento adecuado para mañana por la mañana. Además, debes aprender y realizar el ritual del descanso tranquilo, una ceremonia esencial para el desarrollo infantil de Lauren. Matthew asintió, aceptando el desafío. Y la tercera prueba se revelará después de que completes la segunda. La expresión de Tela se suavizó casi imperceptiblemente mientras observó a Ner comer. Ha sufrido mucho. La adicción de su madre, su aislamiento. Todo esto deja huella en el espíritu de un niño. En la tierra, tenemos un dicho, sugirió Matthew. Se necesita una aldea para criar a un niño. Quizás, respondió Taylor, nuestros pueblos tienen más en común de lo que supuse. Se levantó con gracia. Regresa mañana al amanecer. Evaluaremos tus preparativos y continuaremos tu educación. Cuando Matthew y Neri salieron del centro educativo, la niña deslizó su pequeña mano en la de él. ¿Lo hice bien?, preguntó con ansiedad. Lo hiciste perfecto, le aseguró Matthew, apretándole la mano suavemente. ¿Qué te parece si te quedas en mi apartamento esta noche? Es pequeño, pero lo haremos funcionar. Neri asintió. Sus grandes ojos reflejaban las luces bioluminiscentes de su distrito cultural. Dice que te estás esforzando mucho. Ella no cree que tengas éxito, pero lo miró con una confianza inesperada. Creo que lo harás. El apartamento de Matthew en el sector humano era, en el mejor de los casos, utilitario. Una habitación individual con pequeña cocina al aire libre y baño. Nunca antes le habían importado sus limitaciones, pero ahora, al observar a Ner fijarse en los escasos muebles, lo vio con nuevos ojos. No es mucho, admitió, pero lograremos que funcione esta noche. Neri asintió y sus grandes ojos observaron cada detalle. ¿Dónde dormiré? Ese es nuestro primer proyecto, dijo Matthew, mientras buscaba en su blog de datos información sobre los requisitos de sueño de Lawrence. Según los archivos que Nara había proporcionado, los Alorens necesitaban una mayor humedad y temperatura ambiente que los humanos, además de una posición semi-reclinada debido a su estructura espinal única. Matthew improvisó, creando un nido para dormir con su ropa de cama sobrante en el pequeño sofá. Ajustó los controles ambientales para aumentar la humedad y el calor en ese rincón de la habitación usando un pequeño calentador para mayor comodidad. ¿Está bien esto?, preguntó mientras Ner probaba el arreglo. Faltan las campanas para dormir, dijo vacilante. Y la lámpara de noche bioluminiscente. Matthew frunció el ceño. No tengo esos. Necesitamos conseguirlos, insistió Neri. O tendré malas pesadillas. Mamá siempre decía que las campanas alejaban a los espíritus de las sombras. Matthew miró la hora. La mayoría de las tiendas estarían cerradas, pero recordó haber pasado por un mercado abierto toda la noche cerca del centro de tránsito que vendía varias especies. Vamos de compras, decidió. Cuando salieron del edificio de apartamentos, Matthew notó que una figura al otro lado de la calle se alejaba rápidamente. Un macho Xari con marcas distintivas en la cresta. Algo en la postura del extraterrestre despertó los instintos de Matthew, perfeccionados durante años de vivir en los distritos más duros de la Tierra. Quédate cerca, le murmuró a Neri, tomando una ruta deliberadamente indirecta hacia el mercado. El mercado nocturno bullía de actividad a pesar de la hora tardía, con sus puestos iluminados por una dura luz artificial.
Matthew sostuvo firmemente la pequeña mano de Ner en la suya mientras buscaba cualquier cosa que se pareciera a las pastillas para dormir de Egerin. Encontraron un puesto que vendía artículos de confort para las especies internas, pero los precios eran exorbitantes. ¿Puedo ayudarte a encontrar algo específico? Matthew se giró y encontró un rostro familiar. Marin de la tienda de alimentos, sus marcas azules brillando suavemente en la dura luz del mercado. Marin, ¿qué haces aquí? Muchos Egerins trabajan en turnos de noche en el puerto espacial, explicó, y nuestros talleres se adaptan en consecuencia. Ella se arrodilló al nivel de Ner. Hola de nuevo, pequeño. ¿Estás adaptándote a tu situación con tu guardián humano? Neri asintió tímidamente. Está intentando hacerme un nido para dormir adecuado, pero no tenemos campanillas ni lámpara de noche. La expresión de Marin se suavizó. Eso es importante, dijo ella mirando a Matthew. Estás tomando en serio las pruebas de ese muchacho. No tengo muchas opciones, respondió Matthew. Marin lo estudió por un momento. No, supongo que no, se enderezó. Venga conmigo. Estos precios de mercado son un robo. Los condujo a una pequeña tienda escondida entre establecimientos más grandes, cuya entrada estaba marcada solo por sutiles patrones bioluminiscentes. En el interior, la atmósfera cambió inmediatamente a algo más orgánico y relajante. Mi tienda personal, explicó Marin. Me especializo en artículos de transición cultural. Mientras recogía las campanillas para dormir y una pequeña lámpara, Matthew notó una pantalla holográfica similar a la que había visto en la muñeca de Thea. Eres la sobrina de Tela, se dio cuenta. La hija de su hermana y el diplomático humano. Marin hizo una pausa y luego asintió. Sí, aunque la tía Tela prefiere no hablar de ello, le entregó a Neri la lámpara, que emitía un suave resplandor azul. La muerte de mi madre le causó mucha tristeza. Mencionó que tu padre sigue criándote según las costumbres de Egerin. Y así es. La expresión de Marin se calentó. Cree que honrar ambas mitades de mi herencia es importante. La tía Tala no creía que pudiera hacerlo, pero le demostró que se equivocaba. Miró a Matthew. Quizás tú también lo hagas. Mientras Marin empaquetaba sus compras, negándose a pagar a pesar de las protestas de Matthew, él preguntó, ¿algún consejo para aprobar el próximo examen de Teela? El ritual del descanso tranquilo es simple en acción, pero complejo en significado. Marin explicó que no se trata solo de palabras o gestos. Se trata de crear una sensación de seguridad. Demostró los movimientos de las manos de esta manera mientras recitaba el verso de protección ancestral. Matthew practicó los movimientos hasta que Marin asintió con aprobación. Gracias, dijo con sinceridad, por todo. Los humanos tienen un dicho sobre la crianza de los niños en las aldeas. Marin respondió con un sonrió. Los Egerins tienen una creencia similar. Afuera, las calles se habían vuelto más silenciosas. Matthew permaneció alerta, buscando a los Vexari que había visto antes. Estaban a medio camino de regreso a su apartamento cuando vio movimiento en un callejón más adelante. Dos figuras con las distintivas siluetas de los sicarios Krell. Cambio de planes, murmuró Matthew, guiando a Nerie por una calle lateral. Tomamos el camino más largo a casa. Son malas personas, susurró Nerie, apretando su mano con más fuerza. Solo son personas con las que no necesitamos vernos esta noche, respondió Matthew, manteniendo un tono ligero a pesar de la tensión que le apretaba el estómago. Regresaron al apartamento sin incidentes. Pero la inquietud de Matthew persistía. Mientras Neri organizaba sus nuevos elementos para dormir en el nido que había creado, aseguró la puerta y las ventanas, luego envió un breve mensaje a Narabo sobre la posible vigilancia. Cuando terminó, Neri ya estaba acomodada en su nido para dormir. Las campanas creaban suaves tonos melódicos mientras la lámpara proyectaba patrones relajantes en el techo. ¿Harás el ritual?, ella preguntó adormilada. Matthew se arrodilló junto a ella, realizando los gestos con las manos que Marin le había enseñado mientras recitaba el verso de protección.
Las palabras resultaron extrañas en su lengua, pero la expresión de satisfacción de Ner hizo que el esfuerzo valiera la pena. Apenas había terminado cuando Neri de repente se puso rígida, sus ojos se abrieron de par en señal de alarma, su piel lavanda se tornó gris ceniza y su respiración se volvió rápida y superficial. «Neri, ¿qué pasa?», Matthew preguntó mientras el pánico crecía en su pecho. «¿Puedo verla?», susurró Neri, con la mirada fija en el espacio vacío. «Mamá me está llamando para que me una a ella en el reino de las sombras». Matthew reconoció los síntomas del paquete de información de Nara, una respuesta de estrés exclusiva de los niños. Eyerin, una forma de pesadilla despierta desencadenada por un trauma. Sin una intervención adecuada, la situación podría escalar a niveles peligrosos. «Neri, concéntrate en mí», dijo Matthew con firmeza, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «Tu madre no está aquí. Estás a salvo». Pero la condición de Ner empeoró y su piel se enfrió cada segundo. La mente de Matthew repasó rápidamente la información limitada que había absorbido sobre la fisiología de Eyerin. Respondieron al contacto físico de manera diferente a los humanos. Su piel contenía receptores que procesaban estados emocionales a través del tacto. Actuando por instinto, Matthew abrazó a Neri y la sostuvo contra su pecho, donde ella podía sentir los latidos constantes de su corazón. Continuó los gestos rituales con una mano mientras mantenía el abrazo protector. «Estás a salvo», repitió. «Te tengo». Poco a poco, la respiración de Ner se fue estabilizando. El color regresó a su piel cuando ella se relajó contra él. «Se ha ido», murmuró finalmente Neri. «Hiciste que las sombras desaparecieran». «Ese es mi trabajo ahora», dijo Matthew suavemente, mientras continuaba sosteniéndola hasta que ella se quedó dormida. La estaba ayudando a regresar a su nido cuando su comunicador vibró con un mensaje entrante. Era de Tel Aviv y contenía solo 4 palabras. «Necesitamos hablar». Matthew acababa de acomodar a Neri nuevamente en su nido para dormir cuando el suave timbre del sistema de seguridad de su apartamento anunció una visita. En el monitor, vio a Tel Aviv, con sus rasgos normalmente serenos y tensos por la urgencia. Abrió la puerta y la encontró agarrando un pequeño cristal de datos. Sus marcas plateadas brillaban por el estrés, una respuesta fisiológica eran sobre la que había leído pero que nunca había presenciado. «Deberías haberme contactado inmediatamente cuando tuvo la visión de la sombra», dijo Tala sin preámbulos. Pasándolo rozando entró al apartamento. Matthew frunció el ceño. «¿Cómo supiste eso?» «Marin me llamó después de que saliste de su tienda». Ella sintió la angustia de Ner. Tala se acercó al niño dormido, sus largos dedos se cernieron sobre la frente de Ner sin tocarla. «El vínculo ya se está formando. Más fuerte de lo que esperaba». «¿Qué vínculo?» Thea se enderezó y estudió a Matthew con nueva intensidad. «Calmaste su visión de sombra sin entrenamiento». «¿Cómo?» «Instinto». Mateo respondió. Ella necesitaba sentirse segura, así que la abracé. Y funcionó. El tono de Pala contenía asombro y confusión en igual medida. Un ser humano sin conocimiento de nuestras costumbres logró superar con éxito una respuesta traumática a Yuren. Ella caminaba de un lado a otro por el pequeño apartamento, mientras sus sueltas prendas susurraban contra los muebles. «Esto lo complica todo». «¿Qué hace?», Matthew exigió, su paciencia se estaba agotando. «¿Y por qué estás aquí a esta hora?». Tala se detuvo, sus grandes ojos reflejaron el suave resplandor de la lámpara de noche de Ner. «Estás siendo observado. El cártel sabe que tienes a Neri». «Me di cuenta», dijo Matthew sombríamente. «Ejecutores Besari y Krell. ¿Qué quieren con ella?». Tela levantó el cristal de datos. «Por eso vine». El Arn no era solo un adicto. Ella estaba tratando de escapar. Ella bajó la voz. Trabajó como empleada de datos para una compañía naviera controlada por el cártel. Cuando descubrió evidencia de sus operaciones, intentó chantajearlos para obtener suficiente dinero para dejar próxima con Neri. Y la mataron por ello, concluyó Matthew. No intencionalmente.
La deriva que le dieron estaba contaminada, una advertencia que se convirtió en sentencia de muerte. La expresión de Thea se endureció. Pero Ella era inteligente. Ella escondió la evidencia real en algún lugar que solo Neri sabría. Matthew miró al niño dormido. Ella no ha mencionado nada de eso. Porque ella no sabe que sabe, explicó Thea. Ella lo habría codificado en algo significativo para Neri. Un juguete, una canción, un cuento para dormir. Matthew procesó esta información. El instinto protector que había ido creciendo desde que conoció a Neri se intensificó. Entonces, estos matones del cártel creen que ella puede guiarlos hacia pruebas que podrían destruir su operación. Sí. Y no dudarán en llevársela. A Tiachá se le quebró la voz. He visto lo que les pasa a los niños bajo su custodia. La emoción de su tono hizo que Matthew la mirara con más atención. Esto es personal para ti. Thea dudó, luego asintió. Antes de ser educadora, trabajé con niños refugiados. Muchos tenían padres que cayeron en deuda con el cártel, sus elegantes manos apretadas. No pude salvarlos a todos. La vulnerabilidad de su admisión cambió algo entre ellos. Por primera vez, Matthew vio más allá de su severo exterior al apasionado defensor que se escondía debajo. Hay algo más que debes saber. Tela continuó, acercándose a Ner. ¿Qué pasó esta noche? La forma en que calmaste su visión de sombra. Es significativo. Los Sellerins forman profundas conexiones psicoemocionales llamadas parentescos del alma. Generalmente se desarrollan entre parientes consanguíneos, pero ocasionalmente. Ella miró a Matthew a los ojos. Ocasionalmente se forman a través de los límites de las especies cuando una necesidad profunda encuentra una respuesta profunda. Estás diciendo que Neri y yo hemos formado este parentesco del alma. El comienzo de uno, confirmó Thea. Es algo raro, pero no sin precedentes. Mi hermana y su marido humano compartían ese vínculo. Su voz se suavizó. Es por eso que pudo criar a su hija con tanto éxito después de su muerte. El vínculo trascendió las diferencias culturales. Matthew se sentó pesadamente en el borde de su cama. Entonces, ¿qué significa esto para la tutela de Ner? Significa que separarse podría dañarla psicológicamente. La expresión de Thea era compleja. Preocupación profesional mezclada con algo más personal. Y eso significa que me equivoqué contigo, Matthew Lawrence. El uso de su nombre de pila, pronunciado con su acento musical, creó una calidez inesperada en su pecho. Has pasado todas mis pruebas, continuó. La comida, los preparativos para dormir, y lo más importante, su respuesta instintiva a su crisis. Has demostrado más comprensión de las necesidades de Lauren de lo que muchos de los nuestros comprenderían con un niño humano. Antes de que Matthew pudiera responder, Nerie se movió en su nido de sueño, gimiendo suavemente. Ambos adultos se acercaron a ella simultáneamente, sus manos rozándose mientras intentaban consolarla. El contacto envió una sacudida de conciencia a través de Matthew. La piel de Thea era más cálida que la de un humano con una textura sutil que le recordaba al terciopelo. Sus miradas se encontraron sobre la figura dormida de Ner, y Matthew vio su propio instinto protector reflejado en la mirada de Tela junto con algo más. Un destello inconfundible de atracción que trascendió las diferencias entre especies. Nerie se acomodó sin despertarse del todo y Tela retiró lentamente su mano de debajo de Matthews. Deberíamos dejarla descansar, murmuró. Se trasladaron a la cocina, hablando en voz baja. ¿Cuál es nuestro siguiente paso?, preguntó Matthew. Necesitamos descubrir qué evidencia ocultó ILA y llevársela a Seguridad Colonial antes de que el cártel se dé cuenta de que la tenemos. La expresión de Teela se tornó preocupada. Pero primero, necesitamos un lugar más seguro. Mi residencia en el distrito Allen tiene mejor seguridad. ¿Nos invitas a quedarnos contigo? Las marcas plateadas de Thea brillaron levemente. El equivalente a un rubor en Ayore. Es la solución lógica.
Mi casa tiene alojamiento adecuado para Neri y es menos probable que el cártel actúe agresivamente en el distrito Ayuren. ¿Y el hecho de que hayas decidido que no soy un bárbaro cultural después de todo?, preguntó Matthew con una leve sonrisa. Eso simplifica las cosas, admitió Tiacha, perdiendo su habitual formalidad. Ya he juzgado mal a los humanos antes. Mi hermana siempre decía que mis prejuicios eran mi mayor defecto. Todos tenemos puntos ciegos, dijo Matthew. En la Tierra, evadí la responsabilidad. Vine a Próxima para escapar de mi pasado. Miró a Neri. Es curioso cómo la vida encuentra maneras de hacerte enfrentarte a ti mismo. La honestidad de su admisión creó un momento de conexión entre ellos. Tela se acercó, su altura casi igualaba la de él. Los humanos son sorprendentes, dijo en voz baja. Tu adaptabilidad, tu compasión instintiva. Son cualidades que mi gente a veces olvida en nuestro apego a la tradición. El aire entre ellos pareció espesarse con una posibilidad tácita. Matthew fue plenamente consciente de su presencia, del sutil aroma a flores exóticas, de la elegante curva de su cuello, de la inteligencia en sus grandes ojos. Un ruido repentino desde fuera del apartamento rompió el instante. Matthew se acercó al monitor de seguridad y vio a 2 matones Krelj en el pasillo intentando forzar la cerradura de la puerta. Nos han encontrado, dijo con gravedad, buscando el aturdidor que guardaba en un cajón. Tenemos que irnos ya. Llévate a Neri, susurró Matthew. Con urgencia, entregándole a Tela al niño, aún somnoliento. El pasillo de servicio conecta con los túneles de mantenimiento. Los detendré. Tea abrió los ojos de par en par. No puedes enfrentarte a 2 matones Krelj tú solo. No pienso luchar contra ellos, respondió Matthew, agarrando las campanillas de sueño y la lámpara de Ner. Solo retrátalos. Vete. Mientras Tala se escabullía por la puerta de servicio con Neri, Matthew reorganizó rápidamente el apartamento para que pareciera que se habían ido con prisa. Volcó los muebles, dejó la puerta principal sin llave y se colocó detrás justo cuando los Krelj anulaban el sistema de seguridad. Los 2 alienígenas corpulentos irrumpieron, sus pieles escamosas brillando bajo las luces del apartamento. Matthew esperó a que estuvieran completamente dentro antes de escabullirse tras ellos, dando un portazo y bloqueando la cerradura manual con su navaja. Sus rugidos enfurecidos lo siguieron mientras corría por el pasillo hacia el acceso de mantenimiento, donde Tela esperaba con Neri apretada contra su pecho. Eso no los detendrá mucho, dijo Matthew, guiándolos hacia los túneles tenuemente iluminados que discurrían bajo el complejo residencial. ¿A dónde vamos?, preguntó Neri con voz baja pero notablemente firme. A un lugar seguro, le aseguró Matthew, recorriendo los laberínticos pasajes con la confianza de quien se ha pasado la vida buscando rutas de escape en entornos hostiles. Salieron a un callejón de servicio a 2 manzanas del apartamento de Matthew. El ciclo nocturno de la colonia estaba en pleno apogeo. Las calles estaban casi desiertas mientras se dirigían al distrito de Eyerin, tomando una ruta indirecta para evitar los asuntos importantes. ¿Cómo supiste de esos túneles?, preguntó Tela mientras se detenían en un portal en sombras, buscando a alguien que los persiguiera. En la Tierra, crecí en el Arqueólogo de Chicago después de que murieran mis padres, explicó Matthew en voz baja. ¿Aprendiste los caminos secundarios o no sobreviviste? La expresión de Tela se suavizó. Has sido un sobreviviente toda tu vida. Hasta ahora, respondió Matthew, dirigiendo su mirada hacia Neri. Ahora tengo alguien más en quien pensar. Continuaron a través de la colonia oscura, Neri cada vez más pesado en los brazos de Tayla. Matthew le quitó a la niña de sus brazos y acunó a Neri contra su pecho mientras cruzaban hacia el distrito de Allen. La casa de Tela estaba ubicada dentro de un conjunto de viviendas de formas orgánicas. Su exterior estaba iluminado por sutiles patrones bioluminiscentes. En el interior, el espacio se abrió a un ambiente cálido y acogedor que inmediatamente se sintió más como un hogar que el estéril apartamento de Matthew. Las habitaciones de invitados están preparadas, dijo Tela,
conduciéndolos a una habitación con una plataforma para dormir eran adecuada. Será más cómodo para Ner que su nido improvisado. Matthew colocó a la niña somnolienta en la plataforma y acomodó sus campanillas para dormir y su lámpara. Neri se aferró a su mano antes de poder retirarla. ¿Mi caja de música? Ella murmuró. Necesito mi caja de música especial. Matthew y Tela intercambiaron una mirada significativa. ¿Qué cajita de música, pequeña? Tala preguntó suavemente. El que me dio mi madre con las luces de estrellas danzantes. Los ojos de Ner ya se estaban cerrando. Ella dijo que siempre me protegería. Lo conseguiremos para ti, prometió Matthew, completando el ritual del descanso tranquilo mientras Nerie volvía a dormirse. En la sala de estar de Tela, hablaron en voz baja. La evidencia, dijo Tea, debe estar en esta caja de música. Matthew asintió. Necesitamos volver a casa de Ella. Es muy peligroso. El cártel estará vigilándola ahora. Entonces necesitaremos ayuda. Matthew activó su unidad de comunicación. Narabos puede coordinarse con la seguridad colonial y Mac. Tiene conexiones en toda la colonia. Mientras Matthew hacía las llamadas, Tela preparaba un té reparador. Sus movimientos eran elegantes bajo la suave luz de su hogar. Cuando ella le entregó una taza humeante, sus dedos se rozaron, demorándose más de lo necesario. «Sigue sorprendiéndome, Matthew Lawrence», dijo en voz baja. La mayoría de los humanos habrían abandonado a Ner al sistema. Pocos arriesgarían sus vidas por un niño extraterrestre. Tal vez no sea la mayoría de los humanos, respondió, haciendo eco de sus palabras anteriores, pero con un nuevo significado. No, asintió Taylor. Sus marcas plateadas brillaban con emoción. Decididamente no lo eres. El espacio entre ellos parecía cargado de posibilidades. Pero antes de que alguno de los dos pudiera actuar, sonó la unidad de comunicaciones de Matthew. Nar había organizado un equipo de seguridad para recuperar la caja de música de la casa de Ella. Lo entregarían en 1 hora. Mientras esperaban, la adrenalina de su escape comenzó a desvanecerse, dejando a Matthew muy consciente de la presencia de Teela. Se movía por su casa, asegurando puertas y ventanas. Sus prendas fluidas acentuaban las elegantes líneas de su cuerpo. «Tu casa es hermosa», dijo Matthew, rompiendo el silencio cargado. «Ha sido solitario», respondió Tiela, su mirada encontrándose con la de él, «hasta ahora». La confesión quedó en suspenso, una invitación que ninguno de los dos estaba listo para expresar. En cambio, hablaron de asuntos prácticos, la tutela de Ner, las pruebas contra el cártel, el futuro que podrían construir juntos. Cuando llegó la caja de música, una delicada creación de carcasa iridiscente y metal que proyectaba patrones estelares al abrirse, descubrieron un cristal de datos oculto en su base que contenía manifiestos de embarque y registros financieros que implicaban a altos funcionarios coloniales en el comercio de la deriva. «Esto desmantelará toda su operación», examinó Tea Breed. «El sacrificio de Ella no será en vano». Con las pruebas aseguradas y transmitidas a la seguridad colonial, el peligro inmediato pasó. Tras el silencio, Matthew se encontró con Tala en el pequeño balcón de su casa, con vistas a los jardines bioluminiscentes del distrito de Oule. «¿Qué pasa ahora?», preguntó, observando el juego de luz sobre sus rasgos plateados. «La audiencia formal de tutela es en 3 días», respondió Taylor. «Con un único parentesco formándose y mi apoyo como enlace cultural, no debería haber obstáculos. Y después». Tras eso, Tayla se giró para mirarlo de frente. «La tradición erana sostiene que los tutores de un niño deben compartir una vivienda para su estabilidad». Sus marcas brillaron. «Sería lógico que te quedaras aquí con Neri, conmigo». La invitación, en sus palabras, era inconfundible. Matthew se acercó, atraído por algo más profundo que la atracción física. Un reconocimiento de almas gemelas más allá de las fronteras de las especies y las culturas. «¿Es eso lo que quieres?», preguntó en voz baja. «Lo que quiero»,
dijo Tela, con su acento musical más pronunciado por la emoción. Es explorar esta conexión inesperada entre nosotros. Los humanos lo llaman química, creo. Entre otras cosas, murmuró Matthew, extendiendo la mano para trazar las marcas plateadas a lo largo de su pómulo. La piel de Tala se calentó bajo su tacto. Sus pupilas se dilataron en la expresión eyerín de deseo. Mi hermana me dijo una vez que amar a través de las fronteras de las especies requiere valentía, que las recompensas justifican los desafíos. Tu hermana era sabia, dijo Matthew, acercándola. Su primer beso fue tentativo, una exploración de territorio desconocido para ambos, pero el segundo no. Las diferencias culturales se desvanecieron a medida que los instintos antiguos tomaron el control, guiándolos a través del descubrimiento de los cuerpos de cada uno con asombro y creciente urgencia. Más tarde, mientras yacían entrelazados en la habitación de Tiachá, con los patrones bioluminiscentes de su piel proyectando un suave brillo sobre ambos, Matthew se maravilló de lo rápido que podía cambiar la vida. Hacía 6 días, estaba solo, a la deriva en la colonia sin ningún propósito más allá de sobrevivir. Ahora tenía un hijo a quien proteger, una mujer a quien amar y un futuro más brillante que cualquier cosa que pudiera haber imaginado en la tierra. Estás pensando muy alto, murmuró Tela contra su pecho. Me preguntaba qué pensará Nerie de todo esto, respondió Matthew, acariciando la sedosa longitud de su cabello blanco. Ella ya lo sabe, dijo Tala con una sonrisa. Él y los niños son muy perceptivos respecto a los vínculos emocionales. Ayer me preguntó si serías mi compañero y su tutor. Matthew rió suavemente. Es un niño inteligente, en verdad. Tala se incorporó para mirarlo. Los líderes del cártel serán arrestados esta mañana. Nerie estará a salvo. Podemos construir algo significativo aquí. Una familia que trasciende las especies. La mayor fortaleza de la humanidad, dijo Matthew pensativo. No es nuestra tecnología ni nuestra resiliencia, sino nuestra capacidad de encontrar una familia donde quiera que vayamos en el universo. 3 meses después, Matthew se encontraba en el complejo administrativo colonial, cerca de una pequeña mano en su tela a su lado. Narabos les presentó los documentos de tutela final, haciendo oficial lo que sus corazones sabían desde ese primer día desesperado cuando un niño extraterrestre asustado había suplicado. Por favor, sígueme a casa. Felicitaciones, dijo Nara con una sonrisa genuina. Has creado algo especial aquí, un puente entre culturas que otros seguirán. Mientras salían del complejo, casi saltando de un lado a otro, Matthew reflexionó sobre el extraño camino que lo había conducido hasta allí. Un encuentro casual, un descubrimiento desgarrador, una elección valiente, todo culminando en este momento de pertenencia perfecta. ¿Qué estás pensando? Tiachá preguntó, entrelazándose sus dedos con los de él. Matthew sonrió, mirando a Ner bailar delante de ellos, su piel lavanda brillando de salud y felicidad. Pienso que a veces el universo sabe exactamente lo que nuestros corazones necesitan, incluso antes que nosotros. Es un sentimiento muy humano, bromeó Tiachá. Tal vez, asintió Matthew, acercándola para darle un beso que atrajo miradas curiosas de los transeúntes. Pero creo que eso te gusta de